Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Gregorio. Un placer conversar contigo y con toda la gente que nos ve hasta ahora. Muchas gracias a Venevisión por esta oportunidad. ¿Qué esperar de la conferencia internacional sobre Venezuela que se va a realizar la semana entrante en Bogotá y en específico sobre lo que pueda generar para el proceso de diálogo entre oposición y gobierno? Mira, yo creo que lo principal es esperar que el mundo libre, que va a ser convocado y va a participar en esta jornada del 25, pueda mostrar su interés en que Venezuela pueda lograr una solución a la crisis política, económica y social que estamos viviendo. Y eso pasa por la reactivación de los encuentros de negociación que se vienen dando en México a través de un memorándum de entendimiento que se firmó entre la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro, y en ese sentido, con la facilitación de Noruega, se generaron unos mecanismos, unas agendas y unos temas que son muy importantes para que el país pueda encontrar una democracia que verdaderamente sana permita que tengamos elecciones libres. Por lo tanto, para nosotros ese encuentro lo valoramos positivamente, siempre y cuando al final el objetivo sea el ciudadano común, los derechos humanos, las libertades en Venezuela y la oportunidad de que el proceso electoral del 24 y los que vienen después en el 25 sean procesos en los cuales cada voto valga y la gente pueda decidir su futuro para que pasemos esta página terrible que ha significado la gestión de Nicolás Maduro para los venezolanos. En las horas precedentes a esta conferencia van a estar reunidos miembros de la oposición, representantes de la oposición de la plataforma unitaria con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué se va a hablar? ¿Qué expectativas hay de esa reunión? Esa reunión se va a dar efectivamente en las próximas horas. Hemos sido invitados por el presidente Petro para tener un encuentro formal con la delegación de la plataforma unitaria que representa a los venezolanos y los intereses de los venezolanos en ese proceso de negociación. Nosotros agradecemos esa invitación y esa va a ser una agenda de trabajo importante porque es previa al encuentro que va a haber con distintos gobiernos del mundo libre. Y en ese sentido, yo creo que vamos con la agenda que todos los venezolanos queremos. La agenda de los derechos humanos, la agenda de la crisis económica terrible que estamos viviendo, la agenda de la persecución que ha habido en los últimos años con tantos venezolanos, la agenda de los venezolanos que están afuera, la agenda de elecciones libres y competitivas para que podamos elegir un nuevo gobierno, la agenda económica también, porque yo creo que eso es muy importante. Y en definitiva, yo creo que es una gran oportunidad que tenemos que aprovechar todos los venezolanos. Hay quienes critican, no, ¿por qué te vas a reunir con este? ¿Por qué te reúnes con aquel? Y al final, nosotros lo que tenemos es que buscar aliados para el pueblo venezolano, porque la crisis que estamos viviendo es terrible. Escuchábamos que se necesitan 98 salarios mínimos para poder cubrir la cesta básica en un mes. Que la gente esté ganando tan poco dinero, con una situación en la cual necesitas más de $500 para poder subsistir en tu familia, me parece una cosa terrible que nosotros tenemos que buscarle solución. Desde nuestra perspectiva, mientras Nicolás Maduro esté ejerciendo el poder, cambio político y económico en Venezuela será muy difícil. Pero si nosotros logramos unas elecciones libres, la gente podrá escoger un nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno puede abrir un rumbo de oportunidades que permita que la gente pueda regresar al país, que podamos hacer de este país un país productivo, que podamos hacer un país donde la gente tenga esperanza, donde tenga oportunidades. Y eso es un tema por el cual nosotros no podemos dejar de luchar y nunca claudicar. No solamente con el presidente Petro, también nos vamos a ver con todas las delegaciones que van a visitar Colombia en este encuentro, porque al final nosotros estamos en una situación de urgencia, porque el proceso electoral ya se nos viene encima y nosotros tenemos que procurar que puedan haber condiciones electorales para que no se pierda esa oportunidad y para que Venezuela pueda entrar en un redil democrático que nos permita que el país pueda avanzar. Acaba de mencionar una frase muy importante, que es el proceso electoral ya se nos viene encima. Y se ha hablado de la posibilidad del adelanto de las elecciones. ¿Cree que eso se termina explorando o se puede explorar en esta conferencia internacional en Colombia? Mira, yo recuerdo de cuando uno era pequeño, recuerdo perfectamente cuando Luis Herrera Campins salió electo presidente de la República. Yo tenía apenas 6 años y ese mismo día me puse a averiguar cuándo volveríamos a elegir presidente. Y ya yo sabía en ese momento qué día íbamos a elegir presidente 5 años después. Porque una cosa que necesita cualquier elección es que sea previsible, que tenga claridad en sus fechas y en su cronograma. Una barbaridad que ocurre en Venezuela es que las elecciones son cuando les dé la gana a quienes están en el poder y no se está defendiendo el derecho de la gente de estar oportunamente informada
y tener un cronograma electoral claro. Por supuesto, ese es un tema fundamental para un proceso de discusión de elecciones libres. No puede haber gente inhabilitada arbitrariamente porque pueda ser competitiva. No pueden haber partidos secuestrados por el Tribunal Supremo de Justicia. Tiene que haber observación internacional. La gente que participe en el proceso electoral en las mesas de votación no pueden ser militantes de un partido político, sino gente que defienda el derecho de la gente a elegir. Todas estas cosas tenemos que definirlas. El acceso no solamente a los medios públicos y privados, sino también que cese la persecución en Venezuela. Son temas importantísimos de los cuales tenemos que hablar para que, insisto, este proceso electoral sea un proceso que los venezolanos veamos con esperanza, como oportunidad, como una forma también de rebelarse frente a quienes han estado en el poder y hacer del voto un mecanismo de protesta y de transformación. Y por eso es muy oportuno que se esté dando este encuentro, pero siempre advirtiendo que el encuentro no puede ser para lavarle la cara a quienes tienen ya 23 años gobernando. Ese tiene que ser un encuentro para defender los derechos de los venezolanos y por eso nosotros estamos participando de esa reunión a la que nos ha invitado Petro y aprovecharemos para poder conversar con distintas delegaciones sobre estos temas. Le quiero pedir una respuesta muy breve a esto antes de pasar al tema de las primarias y el tema de la asistencia técnica del CNE en torno a la primaria. ¿Cómo observan desde la oposición el interés del presidente Petro en el levantamiento de sanciones? Mira, me parece que cuando él habla del levantamiento de sanciones y más democracia, a nosotros lo que nos parece es que en Venezuela lo que tiene que haber es una democracia plena. Y una democracia plena involucra también que el país no tenga que sufrir sanciones de ningún tipo. Tiene que ser un proceso integral. Y por eso a mí me parece, y rescato de las declaraciones del presidente Petro, que haya dicho que el objeto de esa conferencia es reactivar México, porque es efectivamente el sitio donde entre los venezolanos, a pesar de nuestras diferencias, poniendo los intereses de cada venezolano en el centro, podemos llegar a acuerdos para resolver todos estos temas. ¿Cómo ve el camino a la primaria cuando faltan 6 meses? Y sobre todo cuando en esta misma semana se ha dado una declaración del CNE que ha dicho que sin captahuellas no habría asistencia técnica por parte del ente electoral. Mira, lo primero es que vemos las primarias con mucho optimismo. Estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados. No solamente en Primero Justicia, después de haber lanzado la candidatura de Enrique Capriles, sino que viendo sus primeras actividades en distintos pueblos de Venezuela, lo que hemos visto es el renacer de una esperanza, en un candidato que está movilizando el país de nuevo y que se puede convertir en un catalizador, no solamente para consolidar un proceso unitario, sino para poder derrotar con una ventaja gigantesca, como él mismo ha dicho, por un knockout a quienes hoy están en el poder, y eso yo creo que es una buena noticia para todos. La primaria en sí mismo se convierte en una gran herramienta, para unir lo que a veces los políticos no han podido mantener unido, a través del voto de la gente, y que sea el ciudadano común el que decida cuál es ese camino, cuál es el líder, porque de eso se trata, Gregorio. No solamente vamos a escoger un candidato, vamos a escoger un camino, vamos a escoger una ruta, vamos a escoger una forma, vamos a escoger una causa. Y esa causa tiene que ser el venezolano que está muriendo de hambre, el venezolano que tiene necesidad, el venezolano que no tiene trabajo, el venezolano que no tiene oportunidades, el venezolano que ha tenido que huir del país. Entonces, para nosotros las primarias son una herramienta fundamental para la unidad de los venezolanos, para derrotar a Maduro y para volver a encender de esperanza el corazón de los venezolanos. Ahora, por supuesto, lo que va a hacer el Consejo Nacional Electoral va a ser intentar evitar que esas primarias tengan éxito. Y ellos, evidentemente, lo que están jugando es a que no se utilice las máquinas que son de los venezolanos para un proceso primario democrático como el que nosotros queremos usar. Para nosotros hay temas fundamentales, que es la identidad del elector. Y hay mecanismos para que eso se pueda mantener en secreto. Los técnicos así lo han dicho. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es no pisar las conchas de mango del CNE, porque esas máquinas de votación, los centros de votación, no son del Consejo Nacional Electoral, son de los venezolanos. Y si esas son herramientas que ayudan a que las primarias sean mucho más efectivas, eficientes, que acerquen a la gente, nosotros tenemos derecho a usarlos. Y lo que vamos a hacer en este tema es analizar las distintas opciones que hay y apoyar la decisión final que tome la comisión de primaria para que, en definitiva, ellos puedan tener no solamente la autonomía necesaria, sino que nos puedan llevar a un buen puerto para que la primaria sea un éxito. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer unas primarias muy amplias, muy transparentes, que la gente sepa cómo participar y cómo votar, que se utilice el mismo mecanismo que después se va a usar para elegir presidente. Y yo tengo mucha fe de que esas primarias no solamente van a ser muy competidas en términos de todos los que quieran participar,
sino que van a ser muy participativas y yo creo que eso es una gran noticia para todos los venezolanos. ¿Se ha hablado en algún punto del tema del acompañamiento internacional a las primarias en el seno de la oposición? Sí, claro, hemos hablado y en las giras que hemos hecho con respecto a la negociación de México, por Europa y por distintos países de América Latina hemos pedido que nos acompañen en ese proceso. Nosotros queremos que para nuestras primarias venga todo el mundo que esté interesado en que Venezuela tenga una democracia plena, que nosotros volvamos a un espacio de libertades y de respeto a los derechos humanos. Y que nuestras primarias sean un ejemplo son muy importantes, porque hay una imagen de desunión que a veces afecta la credibilidad sobre la posibilidad de un cambio en el país. Si en esas primarias vamos a elegir un líder único, una causa, un camino, una ruta y una esperanza para ¿Sí va a haber una unidad verdadera después de la primaria? Estoy convencido, como lo hubo en el 2012. En 2012 fuimos a unas elecciones primarias, participó Diego Arria, participó Leopoldo López, participó María Corina, participó Pablo Pérez, participó muchos candidatos, participó Enrique Capriles, logró el 63% de los votos y todos los demás lo acompañaron. Es exactamente lo que queremos hacer en esta primaria, que salga un solo candidato, que todos acompañemos a ese candidato y en Primera Justicia estamos muy orgullosos de que sea Enrique Capriles nuestro abanderado porque sentimos que con él vamos a lograr un triunfo tan contundente en la elección presidencial que no habrá forma de evitar el cambio en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, Gregorio, un placer. Estuvo con nosotros Tomás Guanipa, dirigente de Primera Justicia, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina